Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Estos días, desgraciadamente, pues están habiendo muchos actos de violencia. Mataron a un activista político en los Estados Unidos que era creyente, pero desgraciadamente han matado a muchas personas por temas de política. Y mucha gente entrega sus vidas por la política y por supuesto pues habrá políticas mejores, peores, ¿verdad? Pero ninguna política realmente puede solucionar el verdadero problema de la humanidad, que es que está separada de Dios, lleno de sufrimiento y salvación. Solo Cristo puede cambiarlo. Y muchos creyentes pues a veces estamos entregando nuestras fuerzas, nuestra economía, todo lo que tenemos en causas, en trabajos, en aficiones. Mucha gente vive así. Recuerdo aquí en España, pues había un hincha de fútbol, pues que siempre cuando jugaba la selección, pues iba allí con un bombo, pegando golpes allí. Y este hombre era ultrafanático, no perdía ni un partido, aunque tuvieran que jugar a la otra punta del planeta. Él, que tenía un pequeño restaurante, pues gastaba todo su dinero para ir. No fallaba ni uno durante años y años. Y era una persona que parecía muy feliz, ¿verdad? Muy simpático, siempre animando. Tenía mucho don de gente, se relacionaba muy bien, salía en la televisión continuamente. Pero luego resulta que su vida era un drama. Él, por esa afición al fútbol, terminó divorciándose, perdiendo totalmente a su familia, porque no se ocupaba de ellos. Al final, también perdió su negocio y terminó, desgraciadamente, en un mal estado, ¿no? Y mucha gente, siendo sincera, está entregando su vida para muchas cosas, ¿verdad? Pero solo vamos a vivir una vez esta vida física y es muy importante realmente que estemos dentro de ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es? Pablo lo entendió. Pablo lo encontró. Hay que proclamar este evangelio a todas las naciones. Es el mandato de Cristo resucitado para cada hijo de Dios sin excepción. Lo más valioso, lo más precioso, es compartir el evangelio, porque es la respuesta eterna. Por eso en el pasaje de hoy, Dios, una vez más, nos habla de la importancia de la misión, la importancia del evangelismo. El texto que hemos leído, pues se refiere a la construcción del tabernáculo, un santuario móvil, una iglesia móvil, porque iban caminando por el desierto. En concreto hablaba del atrio, ¿verdad? Esa pared que lo rodea, y en concreto habla de la entrada, la puerta. La vemos en la imagen, esos colores tan preciosos, ¿verdad? Que tienen un profundo significado espiritual. ¿Quién es la puerta? Jesús el Cristo, dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta. Por eso vemos que hay color azul, porque es Dios que vino del cielo y se encarnó. Blanco, porque Él es sin pecado, justo. Rojo, vino a derramar su sangre en la cruz y quebrantar las maldiciones. Y también color oro, porque Él vendrá como Rey en su segunda venida, cuando este evangelio del reino haya sido predicado a todas las naciones.
Por eso esa puerta la hicieron bordándola de esa manera tan preciosa, porque representa a Cristo y no hay nada más precioso que Cristo. Y vemos que está decorada hacia afuera para que la gente que está afuera la vea. Eso habla de la evangelización. Tenemos que mostrar a Cristo a este mundo. La gente está harta de religiones, de doctrinas, pero si de verdad escucharan el Evangelio, es tan precioso el Evangelio que todos le gustaría, ¿verdad? Bueno, si Dios los tiene preparado, creerán, pero gustarle, no hay nada más precioso que el verdadero Evangelio. Por eso, lo que está representando esa puerta es Cristo. Y el hecho de estar hacia afuera nos habla del deseo de Dios, que es la evangelización. También dice en 1 Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. En el tabernáculo en ese tiempo estaba la presencia de Dios. Ahora mora en nosotros porque tenemos un mejor pacto. Por eso tenemos que estar reflejando a Cristo, para que la gente pueda saber que solo Cristo es la puerta para volver con Dios. Por eso, en este día, tenemos que ver dónde estamos. Y tenemos que darnos cuenta que hay que entrar en el evangelismo. No podemos perder el evangelismo. Pero muchas veces lo perdemos. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos evangelizando? No estamos entendiendo el valor del Evangelio. Pablo lo entendió. Porque él era un élite. Era una persona que se crió en una familia con gran economía. Estudió filosofía en las mejores universidades. Sabía más de 4 idiomas. Era un intelectual. Y luego se esforzaba a través de la religión intentando agradar a Dios. Era fariseo. Pero Pablo estaba totalmente frustrado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, que no son malas en por sí, no pueden sacarnos del verdadero problema, que es un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Desde que el hombre pecó en Génesis 3, está apartado de Dios, está en pecado, está atrapado por Satanás. Y su esfuerzo no solo no le da respuesta, sino que hace que sufra cada vez más. Y no hay nada por sí mismo que pueda hacer. Por eso la respuesta es Cristo. Cristo que quebrantó esas 3 maldiciones. Por eso hay que conocer el valor del Evangelio. En Filipenses 3:8 Pablo lo dijo. Todo lo demás, comparado con el valor de Cristo, que me ha dado esa vida eterna, es como basura, como estiércol, está diciendo. Y yo recuerdo perfectamente mi vida, tantos años sufriendo, y no sabía por qué era, y me esforzaba, y no funcionaba. Era joven, tenía muchas cosas buenas, pero estaba vacío totalmente, oprimido, enfadado, frustrado. Ya con 20 años no podía controlar mi vida. No sabía hacia dónde iba. Pero un día glorioso Cristo vino. Nunca lo olvidaré, nunca. Porque fue lo más glorioso que he experimentado. Desde ese momento yo le predicaba todo el que podía, con mis palabras, y el Espíritu Santo obraba. Porque no hay nada más valioso. ¿Cómo nos vamos a guardar este Evangelio? Por eso hay que restaurar el valor. En Cristo ya tenemos todo. Perdemos el Evangelio porque no estamos experimentando muchas veces su poder, lo tenemos, pero seguimos en gran debilidad. A veces nos victimizamos. ¡Ay, pobrecito de mí! Bueno, pasamos dificultades, obviamente. Y por supuesto, como hijos de Dios, hasta eso Dios nos ayuda y hace que sea para bien. Pero no todo el tiempo, ¿verdad? No tenemos que estar soportando muchas situaciones, pecados, injusticias, porque el Evangelio
Es poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos 1:16. Es poderoso. Por eso tenemos que aplicarlo en cada área, en cada circunstancia. Y ahí vamos a ver el poder. En cuanto experimente un poco el poder del Evangelio, al recuperar la fe y aplicarlo, ¿cómo no lo voy a compartir? Por supuesto, porque me daré cuenta como Pablo. Es lo único que puede cambiar vidas, restaurar matrimonios, restaurar familias, salvar regiones, naciones, épocas enteras. Ese es el poder del Evangelio. Por eso no sean incrédulos sino creyentes. Y a veces perdemos el evangelismo porque no somos conscientes de su dimensión. Pensamos que es algo como nosotros. Un día me como el mundo, otro día el mundo me come a mí. Somos como las olas, ¿verdad? Pero el Evangelio no. Es eterno. Por eso el Señor dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es inmutable. Este Evangelio no cambia. Es respuesta eterna para nuestras vidas. Tiene una inmensa dimensión. Por eso Pablo también en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos separará del amor de Dios. Somos de Cristo. Él nos ha tomado de su mano poderosa. Ya tenemos que disfrutar de Él y compartirlo. ¿Qué es lo que ocurre si perdemos el evangelismo? ¿Qué ocurre? Desastres. Vienen desastres. Porque a veces Dios lo utiliza para empujarnos un poquito, ¿no? Para ayudarnos, para que no seamos engañados y estemos dentro del evangelismo, porque eso es el deseo de Dios. Por eso, que al perder el evangelismo hay desastres, hay evidencias bíblicas continuamente. El pueblo de Israel, ¿cómo siendo el pueblo de Dios? Eran esclavos, tenían guerras, eran cautivos, colonizados, eran nómadas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la evangelización y Dios los tenía que empujar a esos lugares de destrucción para predicar a Cristo. Pero también vemos evidencias históricas. ¿Por qué? En una época de gran crisis Dios utilizó a Inglaterra. ¿Por qué era? Porque ellos estaban predicando el evangelio a todo el mundo. Luego Dios, ¿por qué levantó a los Estados Unidos? Porque ellos originalmente, realmente, predicaban el evangelio y enviaban misioneros a todas las naciones. Son evidencias en la Biblia, en la historia, lo podemos chequear. Dentro de la evangelización, ahí vemos que siempre hay respuestas y hay evidencias reales. Esta es la isla caribeña donde viven muchos de nuestros amados hermanos, donde en una parte está Dominicana y en la misma isla, a la otra parte está Haití. ¿Cuál es la característica dominicana? Pues ahí hay muchos creyentes, ¿verdad? Creyentes buenos como nuestro hermano Gabriel, que están predicando el evangelio. Por eso, ¿cómo Dios nos va a bendecir Dominicana? La vemos de color verde ahí, ¿verdad? Bueno, eso nos representa que es un lugar de bendición. Pero en la misma isla, en la otra nación, Haití, ¿cuál es la característica de Haití? Desgraciadamente, el vudú. Es un lugar maldito ofrecido a Satanás. Por eso, desgraciadamente, esas personas están sufriendo terremotos. No es bastante toda la pobreza que tienen, encima el terremoto en Puerto Príncipe. ¿Cómo puede ser? No hay casualidades. Todo tiene un porqué. Y hasta de manera real vemos las evidencias de cuando está el evangelio, cuando se predica el evangelio, hay bendición. Cuando no, todo lo contrario. Vemos también la península coreana, que antes estaba unida, siendo un solo país, pero desde 1950, con la guerra, se dividió.
y el norte quedó como un país ateo, un país de idolatría, adoran a su líder, a este king. Piensan que es un ser supremo, lo adoran, todos lloran cuando lo ven. ¡Ah! Y está lleno de estatuas, todo es una idolatría impresionante. Pero en el sur, pues se predicó el Evangelio. Y se está haciendo las misiones mundiales. Fíjense la diferencia, esto es una foto por satélite, por la noche, y en la parte sur, Corea del Sur, vemos todo iluminado, ¿verdad? Ahí hay luz, ahí hay bendición, ahí hay vida. Pero justamente en el norte solo hay una lucecita, ¿no? Que será el palacio de Kim, todo lo demás están a oscuras, ¿verdad? Por eso hasta de manera real, hermanos, podemos ver cómo si estamos con el pacto de Cristo, si estamos dentro del deseo de Dios, no hay más remedio que venga bendición. Por eso hay que restaurar el evangelismo en nuestras vidas. No podemos perder el campo, tenemos que levantarnos y entrar cada día a la bendición del evangelismo. ¿Qué ocurrirá si empezamos a restaurar el evangelismo? Pues ahí saldremos del pasado. Ana estaba atrapada en su pasado. Soy estéril. Estoy peleando con Penina que me está molestando. Ella no podía salir de ahí, pero cuando empezó a orar en dirección del evangelismo, cuando oró por un nazario, por un evangelista para restaurar el evangelio, eso es evangelismo, ahí pudo sanar, pudo ser liberada del pasado. Bueno, tuvo a Samuel, por supuesto, pero luego tuvo más hijos. Y también, si restauramos el evangelismo, no solo saldremos del pasado, encontraremos el futuro que Dios tiene preparado. Y es lo que experimentó Elías en el monte Horeb, ¿verdad? Cuando estaba totalmente desanimado. Al empezar a restaurar el evangelio, el evangelismo, Dios le mostró: no estás solo, Elías, hay un plan para tu vida. No acaba ni de empezar, Elías. Hay que ungir reyes, hay que levantar a Eliseo, que va a ser tu sustituto, hay que estar encontrando esos 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pudo encontrar ese futuro, y Dios tiene un futuro, tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso dentro del evangelismo lo vamos a descubrir. No solo eso, no solo el pasado, no solo el futuro, el hoy. Dentro del evangelismo vamos a disfrutar cada día. Va a ser el día más precioso. Pero si estamos fuera del evangelismo, ¿cómo puede ser el día? Puede ser un día de estos oscuros, ¿no? Que uno abre los ojos y dices: otro día más, no quiero ni levantarme de la cama, qué sufrimiento, todos son problemas. Es un engaño absolutamente. Ya en Cristo, Él ha consumado todo, somos sus hijos. Si empezamos a restaurar la misión, al abrir los ojos, daremos gracias a Dios. Señor, gracias por este nuevo día. Es un día que tienes preparadas tantas bendiciones, tantas respuestas. A ver, ¿con quién me haces encontrar? A ver, ¿a quién le voy a compartir hoy el evangelio? Es algo emocionante, es una aventura, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, pero hay que estar dentro de su voluntad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos, como nos muestra hoy la palabra, estar dentro del evangelismo. No solo el hecho de evangelizar de manera puntual, dando el mensaje, que también es importante, sino un sistema de evangelismo. El tabernáculo, ese atrio, esa puerta nos habla de un sistema continuamente. Hay que estar evangelizando, no de manera puntual. Hay que levantar ese sistema espiritual para que continuamente se esté proclamando a Cristo, se estén levantando discípulos, incluso se puedan comisionar para que puedan continuar. Por eso, en primer lugar, yo debo de ser el sistema del evangelismo. Nosotros tenemos que configurarnos como un sistema del evangelismo. ¿Cómo? La palabra nos da, por supuesto, la respuesta. Pedro
Y los otros discípulos no funcionaba el evangelismo, estaban totalmente desanimados. Pero el Señor resucitado los llevó al monte del Olivar 40 días para darles la palabra continuamente. Y eso nos habla del culto. Solo restaurando el culto podemos levantarnos como ese sistema del evangelismo. Hay que empezar por ahí. Por eso, a través del culto que estamos dando a Dios en espíritu y en verdad, Dios nos habla a través de la palabra. No es una invención propia, es el Espíritu Santo que por su gracia nos da la palabra. Y es lo más importante que estemos a través del culto tomando el pacto concreto para cerrarnos, escuchar la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que restaurar. Y es lo que restauraron los discípulos en el monte del Olivar, porque allí el Señor les habló. Esperar en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ellos tomaron ese pacto concreto. Y en el aposento alto oraron con ese pacto hasta que se cumplió. Por eso necesitamos restaurar a través del culto la palabra viva. La oración viva con la palabra. ¿Y cuál será el resultado? El evangelismo vivo. Es lo que ocurrió. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la palabra, se cumplió la respuesta a la oración y ahí empezó el evangelismo vivo, porque lo hace Dios. Por eso, esa es la manera de iniciar, de ser ese sistema de evangelismo. Nosotros mismos, ¿verdad? Donde vayamos, se levantarán las obras. Y luego, cada día. ¿Qué hay que hacer cada día? Las 3 concentraciones. Al abrir los ojos durante el día, antes de dormir, tenemos que estar realmente disfrutando de la oración hasta ese punto. Cada hora, incluso cada evento. ¿Por qué? Porque con nuestro poder no podemos hacer la evangelización mundial, lo tenemos que hacer a través del poder del trono celestial. Por eso la oración, ¿verdad? Hay que levantar ese sistema. Y por supuesto, básico, hay que tener preparado el mensaje del Evangelio. Bueno, yo lo he compartido muchas veces, ¿no? Antes de ser creyente, por gracia de Dios, un día iba por la calle y de repente, pues unos jóvenes me pararon, yo me di cuenta, ¿no? Que querían algo, estaban indecisos y ya se acercaron. Y yo digo, ¿qué? Y ya rápidamente, fugazmente dijeron, ¡Dios te ama! Y se fueron corriendo. Bueno, está bien, ¿no? Me alegró, por supuesto, Dios me ama. ¿A quién no le va a gustar eso? No es un insulto, es algo muy bonito. Pero, yo seguí, después de alegrarme, seguí andando con mis problemas, seguían mis problemas y mi vacío, ¿verdad? Por eso hay que predicar claramente que Jesús es el Cristo. Bíblicamente. Ese mensaje, el camino de la salvación, eso lo tenemos que hacer cada día, aunque sea para nosotros. Porque eso se tiene que grabar. Yo estoy muy agradecido a Dios porque cuando empecé a aprenderlo, por supuesto, el más bendecido, ¿quién fue? Yo. Porque yo pensaba que entendía, pero me di cuenta que no era así. Y cada vez me doy cuenta pues que uno no entiende, siempre continuamente se tiene que estar preparando, ¿verdad? Pero ese mensaje es tan precioso que cada hijo de Dios, sin excepción, lo tenemos que saber y tenerlo preparado, como dice en 1 de Pedro 3:15, en todo tiempo para compartirlo, para ser ese sistema espiritual. Y por supuesto hay que entrenar. El entrenamiento, ¿por qué es? Es lo que Jesús hacía con los discípulos, no es algo que se ha inventado un iluminado, es algo bíblico. Es lo que hacían Bernabé y Saulo en Hechos 11, 25 y 26, con los discípulos en la iglesia de Antioquía. Hay que hacer entrenamiento. Es lo que hacía con Timoteo, que lo llevaba en su equipo para que él viera realmente el evangelismo bíblico, las obras de Dios. Por eso necesitamos entrenamiento. Y tienen que orar. Dios abre la puerta, pues aquí en Corea del Sur, que tenemos un buen sistema de entrenamiento, les acogeremos muy bien, ¿verdad? Para servirles, para que puedan entrenar. Oren, no hay nada imposible para Dios. De esa manera podremos ser
llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dice en Efesios 6:18, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es un verdadero sistema espiritual, el que está con esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la evangelización del mundo no se hace con humanismo, sino con la guía del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. Ahí se levantan los frutos eternos del Espíritu Santo. Por eso les bendigo que cada uno de ustedes puedan ser levantados como ese sistema de evangelismo. Y por supuesto, con ese estado ya lo ves todo distinto, ¿verdad? Ya empiezas a ver la realidad espiritual. Y ahí podrás encontrar ese sistema de evangelismo para salvar el campo. Uno puede estar con un buen corazón, pues en su región, en su campo, pues estar predicando arriba, abajo, tal. Por supuesto, eso Dios lo utilizará. Pero es un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero si levantas un sistema, un lugar donde continuamente se predica la palabra, ahí no solo las personas vendrán, sino que se podrán discipular, se podrán levantar como discípulos, luego ellos podrán continuar. Y nosotros ya podemos ir a otra región donde no hay evangelio. Y esa es la manera que vemos en la Biblia. Por eso, ¿cuál funciona? Por supuesto, la palabra es la verdad. Por eso Pablo, en su segundo viaje misionero, él al llegar a la región de Filipo, ¿qué hizo? Primero vio la corriente espiritual del campo. Y en el lugar donde están, pues tienen que ver los sitios de idolatría, de juegos, de vicios, hospitales, colegios. Hay que estar orando por todos esos lugares para, a través de la oración, recibir y ver el camino. Hay un camino. Pablo lo entendió. El día de reposo fue al lugar de oración fuera de la ciudad porque no había sinagoga, se reunían junto al río a orar y allí él tuvo la bendición del encuentro. Y eso es lo que tenemos que orar. Igual que Lidia estaba en Filipo, igual que Jasón estaba en Tesalónica, igual que Aquila y Priscila estaba en Corinto, o Tíquico que estaba en Éfeso, en nuestros campos están ese tipo de discípulos. ¿Por qué no los encontramos? Porque no estamos siendo nosotros primeramente ese sistema espiritual. Y tampoco estamos orando por ello. Pero si empezamos a restaurarlo, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios va a dar las mismas respuestas. Por eso tienen que estar orando por su campo, viendo la corriente espiritual, para que Dios les muestre el camino y puedan tener esa bendición del encuentro con ese tipo de discípulo. Ese discípulo, ¿qué hizo? Abrió su casa. ¿Qué ocurrió? La casa de Lidia se levantó ese sistema del evangelismo. Y era un sistema. No era ir por las calles, no. Ya tenían un sistema. Ya Dios añadía. ¿A quién añadió Dios? A la joven endemoniada que fue liberada, al carcelero y su familia. Todos que eran nuevos creyentes, ¿dónde irían? Allí. Por eso, levantando ese sistema, por supuesto es un lugar de culto, y eso hace que la oscuridad de esa región se empiece a quebrantar. Y ahí Dios empieza a enviar las personas, porque se está haciendo el movimiento de la palabra, del evangelio continuamente. Por eso hay que orar, para que nuestras regiones, que son campos abandonados, campos de desastre, campos de oscuridad, hay que darnos cuenta, Dios, ¿por qué me ha puesto aquí? No es de casualidad. Bueno, yo he venido a trabajar, pero no es eso. Dios me ha enviado como guarda espiritual, como evangelista. Esa es la verdad. Por eso, primeramente, voy a ser ese sistema espiritual yo mismo. Voy a empezar a restaurar el culto, la oración. Voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y en mi campo voy a empezar a orar para encontrar ese discípulo, para que se me abra la puerta y pueda levantar ese sistema en su casa para hacer continuamente el movimiento de la palabra. Ahí se levantaron grandes obras, que son las que Dios quiere que estemos disfrutando. Y también
Hay que levantar un sistema de evangelismo para salvar el futuro. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla de grabación. ¿Qué significa eso? Lo que se graba en uno es muy importante, ¿verdad? Puede ser para bien o lo contrario. Y constantemente, a través de redes sociales, noticieros, medios masivos de comunicación, estamos, canciones, música, cultura, continuamente recibiendo mensajes que se graban, y especialmente los jóvenes. Pero por supuesto esos mensajes del mundo son la mayoría contrarios a la palabra, son de Satanás. Y lo que se graba, eso enraiza. Y eso es lo que llegan a hacer. Por eso hay que levantar un sistema de evangelismo para la siguiente generación. Porque ¿qué le van a dejar de herencia a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué les van a dejar? Bueno, le voy a dar educación, es algo básico, es muy bueno, muy necesario. Les voy a dar economía, también es algo necesario, por supuesto. Pero si solo dejamos eso y no graban bien el evangelio, ¿para qué les servirá la economía? ¿En qué lo gastarán? Y aunque tengan mucha educación, ¿cómo podrán salir de su problema espiritual? No se puede, ¿verdad? Por eso tenemos que orar para que se levante esa iglesia representativa, esa iglesia con esos 3 atrios. Porque es algo que nos muestra la palabra, es el deseo de Dios. Una iglesia para la evangelización, una iglesia para dar la sanidad, una iglesia para salvar la siguiente generación. Y los jóvenes hay que reunirlos. No solo el domingo, la escuela dominical, con eso, desgraciadamente, no se puede tener victoria, porque durante toda la semana están escuchando palabras mentirosas. Por eso desde el viernes, aquí en nuestra iglesia, hace ya varios años, nos reunimos y les damos la palabra a los jóvenes de manera detallada, personalizada para ellos, para que reciban sanidad. Los sábados nos reunimos también y ya les ayudamos para que puedan ser cumbre. Pues a veces viene un hermano, que a lo mejor es un profesional, un médico o alguien de una profesión que puede estar hablándoles sobre ese tema para que puedan descubrir sus talentos también. Y el domingo, por supuesto, también. Allí entran dentro de la corriente. Pero la clave es grabar, como dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Al levantarse, al acostarse, al entrar, a salir, tenemos que tener ese sistema. Y por supuesto, luego como padres en casa hay que levantar ese sistema del culto familiar. Es básico. Y también ese sistema de la meditación santa. En Marcos 1:35 el Señor dice que se levantaba antes de que saliera el sol y en lugares desiertos Él se concentraba. Y aparece en la Biblia montañas, ríos, desiertos, mares, porque eran lugares de concentración. Y es algo necesario en este tiempo, que estemos concentrándonos en Cristo, en el reino de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo, en el evangelismo. De esa manera, no solo vamos a tener victoria en nuestra vida, siendo sistemas espirituales, también se levantará ese sistema en nuestro campo para salvar el campo y, por supuesto, para el futuro. Por eso, ¿cuál es la conclusión en este día? Hay algo que debemos de hacer al 300%, a full, no más o menos, 300%. Tomen a través del mensaje de hoy el pacto concreto, personal para su vida. Repasen el mensaje, oren con él y tomen lo que Dios les habla de manera personal. Lo toman durante toda la semana y oran con eso. Porque la palabra es viva. Eso les sanará, eso les dará fuerza, seguridad y también la dirección. La palabra nos guía, el Espíritu Santo a través de la palabra. Y levanten esa oración que es viva. ¿Viva por qué? Porque Dios la responde cuando es su voluntad. Empiecen a orar por esos no creyentes, hagan su lista. Por creyentes que no tienen seguridad, oren cada día por ellos.
Nuestra oración mueve el trono celestial, nuestra oración realmente trasciende el tiempo y el espacio. Oren para experimentar el poder del trono. Y ahí serán levantados como testigos, y me seréis testigos. Y a través de ustedes se levantará ese evangelismo vivo, esas obras de salvación que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso, en este día, muy importante, la puerta del tabernáculo. Cristo, el único camino para regresar a Dios, está hacia afuera. Es muy bonito, ¿verdad? Porque no hay nada más precioso que este evangelio. Y la gente tiene que ver este precioso evangelio, por supuesto, con nuestras palabras, porque es un mensaje, pero también la vida, con nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser esas vidas que estén proclamando el evangelio. Y es lo que vio Potifar en José, pero también el faraón. Es lo que vieron los reyes en Daniel y en sus 3 amigos. Y es lo que también, por gracia de Dios, incluso hasta los no creyentes van a poder ver a través de nuestras vidas.